Bienvenidos a mi mundo de conciencia, tu canal que te acompaña en tu despertar. Mi nombre es Chris. Hoy traemos un video reacción de JJ Benítez de una entrevista que se le realizó en 2002. Más que nada, habla sobre enigmas y misterios de nuestro planeta, de nuestro origen, de civilizaciones, temas incómodos que no gustan, que va en contra de la narrativa tradicional y convencional. Así que desde ya, te, mejor te explico, este video no es para todo el mundo. Si eres una persona que no eres abierta, si eres una persona como muy racional, muy objetiva, muy científica, no te gusta la crítica, no puedes gestionar un diálogo con otra persona fuera de tu tema, fuera de tu confort, si no te gusta investigar, si no te gusta el tema de el fenómeno no humano, no te gusta lo no invisible. Entonces, desde ya este video no es para ti. Este video es, si te identificas, te va a gustar muchísimo porque estamos hablando de una diferencia de más de 23 años y a hoy esos temas no tienen respuestas, no te lo van a mostrar, no lo vas a ver en el noticiero, no lo vas a escuchar en la radio, no vas a escuchar de estos temas que puedan tener alguna respuesta. Van a poner en duda de quién eres, tu origen, tu formación, lo que tú eres. Si no sabes quién eres, este video no es para ti. Bien, no voy a enfatizar más ahí. Voy a pasar a temas específicos que vas a escuchar. Como crítica directa al Dios de las religiones tradicionales. Ese es un tema fuerte que no con cualquier persona se puede conversar. Si escuchas esta entrevista, que inclusive puede ser que ya la hayas visto, pero eh, y es un poco de lo que es mi mundo de conciencia esta entrevista, un poco del todo, abarca un poco de todos los temas que nosotros traemos por acá, temas que nos gusta, pone en duda de este Dios castigador, de este Dios que habla de Yahvé, que habla inclusive Mauro Biglino, de este Dios que le gustaba la sangre, sacrificios de animales, de humanos, rituales, inclusive destrucción, que promueve, esto inclusive se promueve en las grandes religiones. Bien, voy a pasar un poco rápido. Eh, JJ Benítez habla de mi Dios favorito. Inclusive puede haber un fanatismo a nivel religioso como causa de violencia global. Puede ser. Porque, por ejemplo, yo te hago la pregunta. Si viene Dios, ¿con qué religión se va? Si es cristiano, el cristiano no puede conversar con un católico o con un judío. Sí se puede dar la conversación y hay personas abiertas, pero el común, el grosor, el porcentaje más alto es no se puede conversar, porque estás poniendo cosas tuyas antes que poder tener una conversación con un hermano, con un igual a ti, con un igual como yo, como tú. Y esto lamentablemente se da más el de a pie. Una persona como tú, como yo, que todavía depende del sistema, no son personas que son autodidácticas, libres, inclusive hasta financieramente. Entonces, eso es lo más difícil. Personas de a pie, personas como tú, como yo, eh, juegan mucho con esa narrativa y eso es lo que ellos quieren. Promoción de una espiritualidad libre, inclusive donde es estructurada. No te puedes salir, ¿verdad?, de lo que ya está establecido. Inclusive te puedes sentir hasta mal si no cumples con ciertas normativas a nivel de la espiritualidad.
inclusive la divulgación a través de medios masivos que pueden influir, son como muy tradicionales a nivel de la comunidad. Bien, frases fuertes que se revelan es: mi Dios favorito no castiga ni lleva a las cuentas. Se sabe que la religión, la iglesia, inclusive el Vaticano, es un negocio. Es un negocio. Entonces desafía frontalmente, así directamente como yo te estoy hablando, del Dios justiciero de las religiones. El Dios que nos han vendido no es el Dios verdadero de las grandes religiones. Entonces, he mencionado mucho religión. Voy a mencionar otros puntos que tal vez te pueden llamar la atención. Bien, bueno, hay una crítica a la palabra fe, también crítica al éxito y al deseo de poner como obstáculos. Por ejemplo, yo me identifico mucho. A nivel de mi mundo de conciencia, tal vez no tenemos un micrófono profesional. Mira con qué estoy grabando. No tenemos una cámara, por ejemplo. Estoy grabando con el teléfono personal, mi teléfono que lo utilizo para todo. Inclusive no tengo ni memoria, no tengo ni capacidad de memoria, pero aquí estoy porque mi deseo es mucho más grande. Mi deseo es mucho más grande. Esto, personas que han seguido el canal, ya se ha mencionado anteriormente. A veces hay personas que se topan el video, lo ven y lo critican y ni siquiera son suscriptores, ni siquiera se han tomado la libertad de ver videos para ver, mira, qué ideología, qué filosofía, qué pensamiento, qué cosmovisión, qué quiere transmitir el canal. Y a veces esa parte cuesta muchísimo. Bien, hay una exposición a nivel del misterio que incomodan a nivel del sistema. Por ejemplo, el verdadero origen de las culturas europeas, el secreto de Colón, el engaño del proyecto Apolo. Aquí ya estaríamos hablando a nivel de la NASA, que también es un negocio, ¿verdad? Y obviamente ya toca temas como a nivel de la historia oficial, de pilares como de la educación, la religión, la ciencia institucional, eh, y sobre una manipulación, ¿verdad? Entonces, quiero que pasemos a ver el video. Hay muchos temas muy interesantes sobre el contacto inclusive extraterrestre, y nuestra intención es poder llegar a una gran masa, de poder despertar a nivel de la conciencia a través del misterio, que es una incógnita eh, que da mucho que hablar de muchísimos temas. Inclusive pueden provocar que las personas se les pueda llegar a un punto específico donde puedan generar como una reflexión, puedan observarse más de adentro hacia afuera. Y a veces eso que incomoda, a las personas no les gusta. A la persona no le gusta escuchar su voz interior. Están muy enfocados en siempre lo exterior, lo que distrae, y para no poder ver hacia adentro. Es como justificarse y no poder tomar las riendas realmente de lo que viene a ser. Esto no es para todos, tampoco es que se obliga a las personas, siempre hay que respetar. Hay un dicho que si están dormidos y tú ya estás despiertos, tienes que caminar en puntillas para no despertarlos. Eso es muy cierto, ¿verdad? Bien, para cerrar, el fraude en el proyecto Apolo, la llegada a la Luna, ¿verdad? Se plantea que la NASA miente. Entonces, si habla de muchísimos temas, lo que es en esta entrevista, no tiene desperdicio. Inclusive lo que me identifica mucho, y sé que si logras llegar hasta el final del video te vas a identificar, porque es como que reescribe la historia humana, nuestro origen, y a veces tenemos que realizar una desprogramación de lo que nos han enseñado en el colegio, en nuestras casas o inclusive la televisión.
¿verdad? Entonces, hay una crítica bastante fuerte a nivel de las jerarquías y creo que ahí donde se enfatiza JJ Benítez, que inclusive la fe puede ser ciega. Entonces pasemos al video, comencemos. A finales de julio del año 2002, el periodista Juan José Benítez volvía a nacer. Tras una operación de corazón, el jefe le daba una segunda oportunidad. Cuando realizamos este programa, me dio aquella sensación. El alumno vuelve a entrevistar al maestro. A continuación, van a ver y escuchar una entrevista muy personal. Después de muchos encuentros que he tenido con este tenaz investigador y maestro de periodistas, jamás le había oído hablar tan claro. Juan José Benítez nos abre su corazón y nos habla de su Dios favorito, sin tapujos, sin dobleces, de un Dios que no castiga y que no lleva las cuentas, de un Dios mucho más cercano y de bolsillo. Acompañando a sus palabras, tal y como hizo en su libro Mi Dios favorito, se exponen una serie de fantásticas fotografías realizadas por el que es su hijo y también periodista, Iván Benítez. A su vez, en este programa y en exclusiva, se adelantaba a los entresijos de esa apasionante serie de televisión que él mismo ha dirigido y presentado, llamada Planeta Encantado. En definitiva, una entrevista a este viajero incansable e investigador que estoy seguro no les dejará indiferentes. Esta noche, como en otras ocasiones, una vez más, el alumno vuelve a entrevistar al maestro. Juan José Benítez, muy buenas noches y bienvenido a este programa. Y gracias por lo del maestro, pero me parece que te equivocas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Juanjo, has estado casi, afortunadamente, en la otra orilla y casi has ido al fin libre. Sí, ahora los médicos empiezan a contarme un poquito de lo que ha pasado. Blanca, mi mujer, lo vivió en primer plano y efectivamente creo que he estado a poco más o menos 5 minutos. ¿Cómo fue ese trance? Yo no me di muy, en fin, no fui muy consciente, ¿eh? Ahora quizás soy más consciente que entonces. Entré por mi propio pie y casi no salgo. Pues, bueno, oficialmente parece que tuve un problema de obstrucción de arterias. El problema más importante fue al hacer un cateterismo, es decir, al meter una de las cámaras de televisión por el sistema arterial para ver cuál era el grado de obstrucción. Y ahí parece ser que, según me han dicho, y está filmado además, hubo una disección, una rotura de una arteria, algo así como una cornada, ¿no? Y estuve pues a 5 minutos. A continuación hubo que hacer 2 bypass. A continuación, quiero decir, al día siguiente. ¿Estuviste a punto de morirte? Estuve, según me han dicho, a punto de morir seriamente, vamos, no es ninguna broma. Y la verdad es que, repito, yo me he sido consciente después, porque en esos momentos no estás muy consciente de lo que intuyes, el instinto, que es con lo que yo funciono mucho. La intuición te dice que está pasando algo muy grave. Pero yo me acuerdo que antes de entrar en el quirófano, yo me dirigí a tu jefe y le dije: quedan cosas por hacer. Si te seguimos. Y entré muy confiado. Y yo, en el fondo, sabía que iba a seguir, porque hay deudas, hay libros por escribir, en fin. ¿Ha sido esto un guiño de tu socio, Jesús de Nazaret? Sí. No, yo no estaba pensando en Jesús de Nazaret. Estaba pensando en el número 1, que está muy olvidado, por cierto, pero bueno. Entonces yo me dirigí a él, al número 1, a tu jefe, y entonces hice esa especie de pacto, que bueno, pues a lo mejor es que yo tenía mucho miedo encima, como Curro Romero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te encuentras ahora? Muy bien, con ganas de
empezar a trabajar ya, salir a las carreteras, empezar a luchar y rematar, pues en la medida de lo que pueda, muchas de las investigaciones que tengo pendientes. Lo que pasa es que los médicos me han aconsejado que tenga calma. Hombre, la vida se ve de otra manera. Eso te iba a preguntar, ¿han cambiado muchas cosas en tu vida? Quizá los conceptos de algunas cosas o algunos sentimientos. Luis, yo he predicado mucho sobre esto, y he escrito más todavía sobre lo que hay que hacer y lo que supuestamente hay que dejar de hacer. ¿Y practicado? Y no lo he practicado demasiado, como siempre. Entonces, ahora me doy cuenta de que muchas de las cosas que yo he podido escribir, algunos de estos libritos, debería aplicármelo. La vida hay que vivirla, y hay que vivirla con mayúsculas, porque no hay otra oportunidad, por lo menos aquí, desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces sí me estoy intentando replantear la vida. Lo que pasa es que es un poco prematuro, entiendo yo. Es decir, las decisiones no hay que tomarlas nunca en los malos momentos. Hay que tomarlas cuando uno está fuerte, y más o menos lúcido. Entonces es cuando conviene tomar decisiones, no ahora. Y yo ahora no estoy al 100%, estoy a un 40%. Juanjo, en esa experiencia, ¿tuviste alguna percepción, alguna experiencia cercana a la muerte? No, me lo han preguntado alguna vez y te juro, Luis, que por más que intento recordar, hay zonas que las tengo todavía nubladas, porque, bueno, pues entre la anestesia y te sedan, etcétera, pues no tienes el concepto exacto de los minutos ni de las horas. Pero que yo recuerde, no. Yo no he vivido ninguna de las experiencias que se conocen como de premuerte, y que yo he estudiado mucho y que, en fin, cualquier investigador o simplemente aficionado a estos temas conoce, ¿no? No he visto el túnel, no he visto la luz, no he visto nada. Y bueno, pues supongo que eso pasa muchas veces, es decir, que hay gente que no ve nada y que no percibe... Además, con toda la seguridad y confianza de que sabías que no te ibas a marchar. Es una cosa que yo no te puedo demostrar, pero no tengo ningún interés en engañarte. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando me llevaban en la camilla en la que solamente se ven las luces de los techos, que por cierto son aburridísimos, de un hospital, y entonces el instinto te dice, atención, no estás aquí por lo que tú pensabas, esto es más grave de lo que parece. Entonces en ese instante, cuando ya te van a dormir y todas esas historias, y apareció el famoso de la Rotaflex en el quirófano, dices, bueno, un momento, vamos a ver, ¿esto va en serio? Sí, esto va en serio. Bien, me quedan tantos libros por escribir y creo que me quedan algunas vivencias personales que no he terminado de rematar y ni siquiera, a lo mejor, ni siquiera las he vivido. ¿Te parece que las termine? Más o menos. Y yo en ese momento, antes de que me durmieran, sabía que no me iba a pasar nada. Luego los médicos me han dicho, bueno, la cosa estuvo chunga. Mi Dios favorito es el último libro que has escrito, que se ha publicado por la editorial Planeta. Y además, curiosamente, Juanjo, lo presentas en un día muy, muy curioso. Coincide con el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Yo lo pedí. ¿Lo pediste? ¿Y por qué? Yo se lo pedí a la editorial, le dije, quiero presentar este libro, Mi Dios favorito, el 11 de septiembre, justo al año del famoso atentado. Pues, en parte porque me pareció que mostrarle a la gente de buena voluntad y a todo el mundo, por supuesto, que el Dios que nos han vendido en las multinacionales de las grandes religiones es un Dios que puede conducir a actos como el del 11 de septiembre. El fanatismo. El fanatismo más radical y más absoluto. Y, bueno, de alguna manera quise contribuir muy poquito al hecho de que la gente piense que ese tipo de Dios no conduce a ninguna parte. Mientras tú y yo hablamos, vamos a ir viendo unas imágenes, unas extraordinarias fotografías hechas por tu hijo, por el periodista y fotógrafo Iván Benítez, que, por cierto, ¿cómo ha sido trabajar con él? Bueno, pues Iván es
es un periodista profesional, es universitario, licenciado, pero a él lo que le gusta son las guerras y el gran riesgo. Y en un momento determinado, pues yo le ofrecí o le brindé o le pregunté si le apetecería ilustrar este libro y, por supuesto, acompañarme en otras historias, ¿no?, de investigación de mis temas. Y yo no sé si es que le pillé en baja forma o qué, me dijo que sí. No, yo pienso que él conoce bien mi trabajo y es una manera o un modo de periodismo que supongo que también apetece hacer de vez en cuando. Y no me equivoqué, yo creo que este joven es aparte de un gran profesional de la imagen, es muy intuitivo. Y entonces lee un texto o sabe o me conoce a mí o conoce una idea y automáticamente supo plasmarlo. Yo quería que en este libro las imágenes tuvieran tanto valor como la palabra. Es decir, que las imágenes que rezuma este texto puedan transmitir sentimientos, que creo que es una cosa muy importante. Vamos a ir viendo esas imágenes, como también vamos a ver la portada de este libro. Fotografía impresionante, desde luego. Que creo que, si mal no recuerdo, está hecha en Etiopía, esta fotografía, ¿no? Está hecha al pie de las cataratas del Nilo Azul y hay una historia que nadie conoce de esa imagen. Yo estuve casi una hora al pie de la gran cascada, está toda el agua pulverizada pegándome en el rostro y en todo el cuerpo y se ve perfectamente ahí. Lo que pasa es que no se aprecia la cascada porque estaba en otra posición con el sol. Y yo ahí hice algo que nunca he contado. No es una foto, no sé, pensando en un libro, en imágenes, no. Yo, al cabo de unos minutos, yo hice una vez, hace muchos años, una consagración a tu jefe. Yo me consagré a hacer su voluntad siempre. Y en ese momento yo ratifiqué esa consagración. ¿Cómo? Me puse en sus manos, me quedé ahí, cerré los ojos, dejé que el agua me empapara, el agua pulverizada, en un paisaje extraordinario, en una gran catarata del Nilo Azul. Y dije, bueno, yo una vez hace muchos años me consagré a tu voluntad diciendo, mi voluntad va a ser siempre la tuya, aunque no lo entienda. Y lo que hice fue ratificarlo. Es decir, bueno, aquello que yo te dije, aquello que yo me consagré, aquello que yo te prometí, lo ratifico. Estoy muy contento de haberlo hecho. No me arrepiento. Ese es el secreto de esa imagen que nadie conoce. Ni siquiera Blanca, mi mujer, lo sabe. ¿Cómo es tu Dios favorito? ¿Un Dios de bolsillo? Yo creo que a veces en tu intimidad, en ciertos espacios, en ciertos momentos donde quizás estás tú contigo mismo, esa música interna que todos tenemos, a veces eh, es como hablar como contigo mismo y que esas palabras resuenen internamente y suena tan bonito esa música cuando hablas contigo mismo. Es lo que le pasó a JJ Benítez, no solo en su experiencia de su operación, que inclusive le da una claridad sobre un propósito mayor a vivir y que él sabía que todavía no era su hora. Y en esta parte que menciona, cuando hace ese pacto con la catarata, a los que nos gusta un poco investigar sobre el poder del agua, sabemos que tiene un poder muy inmenso en lo cual inclusive nosotros nos conectamos. Esto lo puedo corroborar inclusive cuando usted, yo, cualquier persona se está bañando, se está dando una ducha, genera como un tipo de reflexión con tu vida en algún momento, en ese momento de tu vida, y hablas con este yo interno, donde quieres hacer algo, es como tu verdadero yo, tu verdadera esencia, no ocurre nada más de lo que está en tu mente y en tu corazón, y es ahí donde conectamos con nosotros mismos. Entonces sí es importante generar esos espacios, ojalá lo pudiéramos hacer todos los días, poder escribirlo
e inclusive poder hacerlo, seguir con lo que dicta tu corazón, esa intuición. Creo que es eso a lo que se refiere JJ Benítez. Sí, podría ser la definición más cristiana y aproximada, ¿no? Es decir, es un Dios muy doméstico, muy útil, muy práctico, que te saca de apuros, si es que alguna vez hay que sacar de apuros a alguien, al que puedes dirigirte, con el que puedes hablar, a quien yo supongo que traiciono constantemente porque no cumplo, pero que es un Dios que yo puedo casi tocar, ¿no? Es un Dios de sentimientos, un Dios que no necesita palabras, que no necesita oraciones. ¿Somos todos Dios? Sí, claro. Yo creo que sí. Bueno, yo estoy hablando por mí mismo, porque yo no puedo, muchas cosas de estas no las puedo demostrar. En realidad nadie puede demostrar la existencia de Dios. Es un problema de sentimientos, ¿eh? A Dios nunca lo podrán demostrar desde el punto de vista científico, jamás, nunca. Es un problema, repito, de sentimientos. Entonces, lo que a mí el instinto, el corazón me dicen es que es así, ¿eh? Y que todos somos Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento que alguien tiene la capacidad moral de decidir, que puede ser cuando uno es muy pequeño, entiendo que él se desprende, se hace trillones de partículas o de chispas, y cada una de ellas va a un ser que él imagina, y en el momento que imagina aparece, es decir, a cada ser humano. ¿El ser humano es una imaginación de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que es un sueño de Dios. Tal vez para experimentar la niñez que nunca tuvo. Bueno, veo que te lo has leído el libro, sí. Me lo he leído, pero estas palabras ya me las dijiste hace tiempo, ¿eh? Sí, es una... Yo funciono mucho por instinto, ¿eh? Aunque soy un hombre muy racionalista, muy analista, demasiado analista a veces, o casi siempre, enfermo del orden, etcétera, etcétera. El instinto no te engaña nunca. Por eso las mujeres son superiores a los hombres, siempre. Porque las mujeres son superiores siempre, a los hombres. Siempre. Siempre. Por consiguiente, ¿Dios es hombre o mujer? A mí me gustaría que fuera mujer, pero son razones personales. No, hablando en serio, fíjate, Luis, todo lo que merece la pena, como digo yo ahí, me parece, todo lo que merece la pena en la vida o en el universo es curvo. Es más, la línea recta no existe, existen matemáticas, pero físicamente no hay nada recto. Entonces, todo lo que realmente merece la pena, si uno lo analiza, es curvo, incluso la luz es curva. Por tanto, desde esta especie de definición más bien profana y poco respetuosa, si se quiere, Dios tiene más de mujer que de hombre. Lo que pasa es que somos tan machistas y la sociedad humana está educada en el machismo desde la más remota historia, que no concebimos que Dios pueda tener más femenino que de varón. No nos gusta. A mí sí, pero por otras razones. A mí también. ¿Es cierto que Dios no tiene nada que ver con nuestro destino? ¿Que somos nosotros los que firmamos un, como tú dices, previo contrato? Es una de las ideas que yo tengo en el corazón hace ya bastantes años y cada día estoy más convencido de que pudiera ser así. Es decir, que todo está escrito aquí, en este planeta, en este mundo o en esta vida, para ser más exacto, desde mi punto de vista. Repito, puedo estar completamente equivocado. Hay un instante en el que somos verdaderamente libres antes de nacer. Y ahí, desde mi punto de vista, insisto, se toma una decisión, se firma libremente lo que yo llamo, entre comillas, un contrato, porque no tengo palabras. Bien, hago una pausa también por acá
Esto es importante. Es cierto lo que dice JJ Benítez. En mi percepción, no sé usted, cuando vea este video, hay un contrato álmico. Cuando usted viene a este plano, a esta realidad, inclusive con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, han mencionado que han visto como a nivel de televisión, usted elige su familia y usted ya sabe qué tiene que venir a hacer acá. Pero existe el velo del olvido, pero también existe esta dualidad donde se le puede llamar destino o el libre albedrío. Entonces creo que es a eso que se refiere JJ Benítez. Por eso traigo este video reacción, un video más de 23 años, pero habla totalmente de lo que se vive todos los días, pero que a veces olvidamos, y de muchos temas que en la actualidad siguen y van a seguir pasando hasta que haya una mayor a nivel de conciencia de cada uno de nosotros. Siempre. Entonces levantar el puño contra los cielos es absurdo. Rebelarse contra el destino, contra la sociedad, contra uno mismo, no tiene mucho sentido. Porque está todo programado. Todo programado, hasta el más pequeño detalle. Y yo sé que esto no gusta, porque la gente sueña con la libertad. Y te la venden constantemente, en televisión, en los periódicos, en la política, en todas partes. ¿No crees en el sueño de la libertad? No, aquí no. Libertad es igual a información. Sí, el que tiene la información completa sí es libre. Y aquí nadie tiene la información completa. Nadie. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de los bebés. ¿Los bebés son libres? No. No son libres. Están al cuidado. Por su propia naturaleza. Y nosotros somos un bebé. Creemos que somos maravillosos, muy antiguos, el colmo de los colmos de la belleza y de la sabiduría. Y no es así, somos unos recién llegados. Perdón nuevamente que haga las pausas y voy a hacer las pausas que sean necesarias porque estos temas a mí me encantan, me fascinan, me llaman muchísimo la atención y quisiera como que usted y yo estuviéramos como hablando, conversando y usted me diga, Cris, y empecemos a hablar y hagamos intervenciones y que hablemos un poco realmente cosas profundas, cosas serias. Cierto, estamos en pañales como seres humanos, a veces nos la damos de todas, que sabemos todo, inclusive que tenemos el punto más alto de tecnología, pero no es así. No, la tecnología dicta como que estamos avanzados, pero a nivel de conciencia, a nivel de espiritualidad, a nivel del ser, a nivel de compartir como hermanos, no, hay muchas divisiones inclusive de raza. Yo soy de este país, usted es de otro país, yo tengo esta bandera, usted tiene otra bandera, fronteras, no, yo soy de este equipo de fútbol, usted es de este equipo de fútbol, política y etcétera, 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 hasta que nos veamos como iguales, no importa el color, no importa el país, vamos a crecer masivamente como sociedad, como estar evolucionando y dejar de lado todo ese tipo de cosas. Eh, Así lo veo yo. Muchas personas no van a estar de acuerdo. Aunque usted le saquen sangre, a mí me saque sangre. No importa el país donde usted sea, si usted es amarillo, rojo, blanco, negro, somos iguales. Venimos de la fuente. Somos del mismo creador. ¿Qué nos hace diferente? Ya ahí es cultura, tipo de programación que tenemos, tipo de información. Pero si usted no tiene la información, si usted no tiene el conocimiento, si usted no investiga por usted mismo y se deja llevar por lo que los demás le dicen o lo que le presentan, nunca va a encontrar la libertad. Es muy fuerte todos estos temas y realmente está comenzando lo que es el video. Y vuelvo a recalcar, estamos 2025, una entrevista del 2002, hace 23 años y no hemos cambiado. Seguimos siendo los mismos. Guerras, egoísmo, separación, división. Mi religión es mejor, usted está equivocado, yo tengo la verdad.
quiero que veamos realmente el punto del interés de todo esto. Ojalá usted lo pueda captar, lo pueda entender y me gustaría que ojalá lo opinara, lo escriba, que esa es la intención, generar una comunidad realmente reflexiva, que pueda comprender, que pueda ser empática y no generar insultos o inclusive más separación, más división, que eso totalmente nos aleja. Y a veces queremos cosas, queremos un cambio, pero a veces por las cosas más sencillas, como poder conversar con una persona, poder entablar, inclusive pasar sus opiniones, compartir sus opiniones, imagínense cuánto pudiéramos crecer, cuánto pudiéramos hacer, inclusive. Eh, ya para finalizar y continuar con el video, eh, se habla de un punto alto de inteligencia artificial, pero la pobreza es la misma que se habla y que hemos conocido y la que usted ha visto. Se ha evolucionado. Inclusive hay un video donde usted ha visto que el teléfono era de esta forma, ahora es diferente. Los aviones eran de esta forma, ahora son diferentes. Los carros eran de una forma, ahora son diferentes. El computador, lo que es todo lo que tenga que ver con computación, mira cómo era este equipo, ahora es diferente. Y presentan donde está el profesor en 1900 y tanto dando clases con estudiantes en pupitres y lo presentan ahora en el 2025, lo mismo, igual, no ha cambiado. Dígame usted cómo va a meter a 32 personas en un cuadrado y que todos sepan lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está tu chispa? ¿Dónde está lo que te hace diferente y único y especial? ¿Dónde está explotando sus dones? ¿Dónde está explotando lo especial y único que usted es? Bien, continúo. Por lo tanto, cometemos errores. Necesariamente cometemos errores, además yo creo que forma parte del plan. Y esto nos llevaría muy lejos, porque significa que el mal que existe forma parte de las reglas del juego. Que el mal está programado, justificado. Sí, aquí sí. Mira, pensar que este planeta está sujeto al azar es no tener ni conciencia de la historia, ni conocer la historia, ni saber lo que está pasando en estos momentos, porque es imposible. Si Dios existe, y yo creo que sí, el azar no es viable. Por tanto, todo lo que pasa en este mundo, que yo creo que es experimental, es un mundo de laboratorio, un mundo experimental, todo tiene su razón de ser. Nosotros no lo comprendemos. No sabemos por qué mueren 25 niños en Italia en un terremoto, en un colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene su razón de ser. Hasta la oscuridad tiene su orden. Hemos comenzado el programa con una frase que es la siguiente: la casualidad o el azar, el mejor disfraz de Dios. Una de tus frases. Sí, yo creo que a Dios le encanta el juego. Yo creo que es un hombre con un hombre, entre comillas, con un gran sentido del humor, ¿no? Y disfrazarse forma parte del juego. Lo que pasa es que somos tan torpes y tan jovencitos y tan bebés que nos lo tomamos todo en serio. ¿Criticarías algo de Dios? No porque no lo conozco, obviamente. No sé cómo es, lo siento, pero sentir es una forma de aproximarse, pero no significa que yo tenga la verdad. Afortunadamente, porque si tuviera la verdad estaría muerto. ¿Cómo es la relación de Jesús de Nazaret y el Gran Padre? Yo creo que nos han vendido la historia una vez más bastante deformada. Entonces, Jesús de Nazaret es un gran Dios, pero no es el único. Y el número uno, el jefe o tu jefe, es el número uno. Y Jesús de Nazaret viene de él, o depende de él, o forma parte de él, pero no es el número uno. Jesús de Nazaret es el número uno para nosotros, pero no es el número uno. Es una de las cosas que, fíjate qué curioso, se van olvidando
y todo el mundo está muy cerca o intenta estar cerca de Jesús de Nazaret y me parece maravilloso. Pero no es el final del camino. ¿Cuál es la finalidad del ser humano? ¿Tú crees que en algún momento nuestras almas se fundirán con Dios? Sí, claro. Al final del camino, sí, supongo. Al final o en medio, no sé si... o a las 3/4 partes de la etapa, ¿no? Eso está claro. Yo estoy convencido de que Jesús de Nazaret es el camino. Tenemos que llegar primero a esa zona y después de ahí probablemente vamos a seguir hacia el número 1. ¿Cuándo? ¿Dónde? No importa. Es una aventura. ¿Qué ocurre cuando el hombre intenta emular a Dios? Véase clonación, criogenización... Yo creo que no pasa nada. Todos esos pasos están escritos y están programados y se van a hacer. El problema es que el ser humano pues a veces no los utiliza correctamente, pero entiendo que en este mundo experimental, repito, todo eso está perfectamente escrito. Nada escapa al control. Repito, el viejo sueño de la libertad es solo un sueño, aquí. No se fuera. Todo está perfectamente organizado y para bien. Lo que ocurre es que no lo entendemos y cuando alguien mata o viola o hay guerras, no lo entendemos, pero todo eso incluso obedece a un orden. Leo una de las grandes frases de este libro. Vivir es conocer y experimentar esta vida humana. Acertar o no es secundario. Sí. Hay mucha gente que te dice, yo creo que lo más importante es aprender. No. Lo más importante es emular a Jesús de Nazaret, seguir su ejemplo. Equivocación total. Nadie puede seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret. Sería ridículo, absurdo e imposible. Primero porque Jesús de Nazaret era el hijo de un Dios. Segundo porque vivió en otro momento histórico y en un lugar geográfico totalmente diferentes. ¿Cómo se puede emular o copiar o imitar ni a Jesús de Nazaret ni a ningún ser humano? Eso es imposible, inviable y absurdo. Cada uno tiene su trabajo y tiene su papel y tiene su desarrollo. Dios jamás se enfada, pero Yahvé se pasaba todo el día cabreado. Porque no era Dios. Yo soy muy sincero. ¿Quién era Yahvé? Yahvé probablemente era una organización, un grupo, un equipo, no lo sé. Se puede emplear la palabra que tú quieras, utilizando el nombre de Dios para unos fines específicos y concretos. Y cuando ese grupo o ese equipo aparece delante de Moisés y de su gente, cualquier cosa superior a ellos era inmediatamente identificable con la divinidad. ¿Significaba que era Dios? No por una razón fundamental, porque Dios no mata. Y Yahvé mató más de 1 millón de personas. Entre ellos, niños y mujeres. Niños, mujeres, primogénitos, propios, extraños, le daba igual. Mira, hay un señor que se llamaba Uzá, que fue más de 20 años guardián del Arca de la Alianza. Cuando el rey David decide llevar el arca a la recién fundada ciudad de Jerusalén, en el reino de Judá, la transportan en una carreta y al llegar a un sitio en Israel complicado, el terreno es muy accidentado, la carreta está a punto de volcar y con ella el arca de la alianza. Y este famoso Uzá, repito, guardián durante 20 años del arca, un hombre prudente y meticuloso y dedicado por entero en su vida a esta arca de la alianza, intenta pararla con las manos para que no se vuelque y Yahvé lo mata. Dice, por haber osado tocar el arca. Con razón, David se enfada bastante. Yahvé nunca regresó, afortunadamente. Yo he terminado un capitulito en la serie de televisión sobre el arca de la alianza y digo que Yahvé ha pasado. Y ha pasado a la historia a pesar de los fanáticos y de las religiones. Y creo que nunca volverá. Juanjo, ¿qué opinas de esas iglesias o corrientes religiosas que toman la Biblia al pie de la letra? Pues que es un anacronismo, es decir, son gente que están viviendo en el siglo XXI más o menos
pues como hace 3000 años o 3000 y pico años. Es cuando realmente parece ser que suceden los hechos del Éxodo. La Biblia es una serie de textos que están escritos casi con seguridad en diferentes momentos y por diferentes manos. Yo personalmente creo que no es un libro sagrado. Es un libro que tiene cierto carácter histórico y que cuenta ciertas cosas que pudieron ser verdad, pero no es sagrado. Rescato una pregunta de tu libro. Usted ha afirmado públicamente que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Cómo se atreve? Usted es un blasfemo. Sí, yo comprendo que haya personas que tienen su opción, que creen en esto, y me parece absolutamente respetuoso, y piensan que yo soy Satanás. ¿Cuántas veces te han llamado el anticristo? Por escrito, una o dos. JJ Benítez tiene el espíritu del anticristo y por eso habla el lenguaje del mundo y el mundo la escucha. Eso es un titular de prensa. Además, quisiera yo que el mundo me escuchara. Lo que pasa es que cuando uno dice cosas que no concuerdan con la filosofía de otras personas, pues es fácil destruir. Yo no digo que tenga la verdad, yo simplemente me limito a invitar a las personas a pensar por sí mismas, es decir, a dudar. Lo peor que puede ocurrir es que alguien se sienta en posesión absoluta de la verdad, porque nos puede llevar al 11 de septiembre otra vez. La duda es la que nos hace avanzar. La duda es el estado natural del hombre. Por eso somos imperfectos. O somos imperfectos porque dudamos, o me da igual, al revés. Pero es el estado natural. Es decir, nosotros no podemos tener hoy prácticamente casi ninguna seguridad en casi nada. Pero porque estamos hechos así y para eso. Antes de hacer la primera pausa, ¿tú crees que ha deformado el matrimonio a la Iglesia otorgándole un carácter divino o sagrado que nunca tuvo? Tú lo que quieres es que me crucifiquen definitivamente. Cosa que a ti ya te da igual. No, a mí, como tú comprenderás, después de haber estado donde he estado, me da igual. Sí, mira, yo creo que en el matrimonio hay un gravísimo error de hace mucho tiempo y que lleva lamentablemente a las personas a un sufrimiento extra. Y es el sentirse en muchas ocasiones responsable de haber violado un sacramento, que es un sufrimiento, repito, añadido, y crea muchas veces situaciones muy dolorosas cuando el amor se acaba o se termina, o el contrato que hay entre dos personas, una pareja, concluye. La gente no se separa a veces, o no se separaba, pues porque lo dice la Santa Madre Iglesia. El matrimonio es un invento respecto al divino de la Iglesia. El matrimonio es un contrato entre dos partes o entre una pareja puramente terrenal y humano. Y eso, de hecho, se hacía así antiguamente. Las familias judías, por no irnos más lejos, contrataban entre dichas familias el futuro del hijo y de la hija en cuanto al matrimonio. Y eso ha sucedido en muchísimas culturas durante muchísimo tiempo, hasta que llega la Iglesia católica, o la Iglesia, o los cristianos, para no puntualizar con el dedo, y dicen, esto lo dice Jesús de Nazaret. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, etcétera, etcétera. Falso. Tergiversado. Completamente manipulado. Falso. Totalmente manipulado. Jesús nunca pudo decir una cosa así. Juanjo, ¿el pecado original, una salida de tono? Bueno, yo tengo una interpretación que no es la que se da al uso. Creo que Adán y Eva es una metáfora mal pensada, peor traducida, copiada, y además copiada por los judíos. En fin, nos llevaría muy lejos. Yo creo que Adán y Eva existieron, que son mucho más recientes de lo que imaginamos. Aquí ya había mucha gente. Y que yo entiendo que es una bellísima historia de amor. El jefe te sopló una fórmula en un avión a 33.000 pies. Sí, fue una experiencia muy interesante, muy divertida. 3 meses por América, volando sin parar.
Y un día yo tuve la sensación o la necesidad de tomar un cuaderno de esos que yo llevo de campo y apuntar cosas que surgían solamente en los aviones a 33.000 pies, a unos 11.000 metros. Y ahí surge una conversación larga con el número uno. ¿Con el abuelo? Con el abuelo, donde la mitad de las cosas parecen en sentido del humor, medio en broma, pero no son tales. Y hay una conversación, sí, una conversación, podríamos decir, donde yo le pregunto cosas. Y parece ser que él responde, o yo creo que responde. Amor es igual a tengo porque doy. Sí, es una ecuación A igual a T por D. Cuando uno la analiza despacito, y si tiene una pizarra mejor, uno se da cuenta de que es una ecuación matemática con mucho sentido. Todo el que tiene amor de verdad, con mayúsculas, es porque lo que tiene, lo da. Y tiene, por tanto, porque da. Es decir, es una doble variante, es decir, tiene porque da, y eso significa amor. Y hay una relación bastante minuciosa en ese libro de qué cosas tiene Dios y por qué las tiene. ¿Hablamos de fe o hablamos de confianza? Hablamos de confianza. Yo creo que la fe es una palabra que también nos han vendido, que es un poco absurda, porque según los cristianos, fe es ver en lo que no se... creer en lo que no se ve. Y eso es un poco absurdo. Es decir, yo creo que hay que usar la inteligencia, hay que usar el cerebro, hay que ser racionalista en la medida de lo posible y creer en lo que uno ve. Por tanto, más bien irse a la confianza. La fe no tiene mucho sentido. ¿El Papa cree en Dios? El Papa cree en un Dios que se llama dinero y poder. ¿Para qué nos vamos a engañar a estas alturas? El Vaticano es una multinacional. Tú lo tienes claro. Yo lo tengo muy claro. Otra cosa es el pueblo. La iglesia básica, lo que es la gente que se está jugando la vida, los misioneros, la gente... Ok, mira lo que dice JJ Benítez. El Vaticano lo que cree es en el dinero. Es muy claro, muy directo, muy enfático, no anda en rodeos, no anda con romanticismo. Creo que en la actualidad muchos, me incluyo, ok, quiero aclarar algo antes de continuar. Estas son opiniones personales y no significa que sea la verdad absoluta. Es claro y es obvio que muchas personas piensan diferente. Se respeta todas las ideologías, todas las creencias y toda la formación que ha tenido la persona, porque es una manera de poder conectarse. No todos nos conectamos de la misma manera, pero eso no significa que no se crea en Dios. Esto hay que aclararlo muy bien. Algún día tengo infinidades de videos que realizar. Vamos a crear un video sobre quién es Dios o qué es Dios para mi mundo de conciencia. No va a ser el mismo Dios tuyo, pero al final es el mismo. Es el mismo. Sea en la China o con Chinchina, es el mismo Dios. Si usted nada más lo quiere vestir y le quiere poner una ropa diferente, un avatar diferente, una forma diferente, es el mismo Dios. Porque es algo que llevamos internamente. Dios no está en un lugar, Dios está en usted. Continuando con JJ Benítez, el Vaticano, un negocio totalmente, y cree en el dinero. A hoy, 2025, es igual, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Entonces, me gusta esa claridad con que JJ habla,
y es directo, no anda con muchos rodeos. Y acá queremos también transmitir esa parte, nos identificamos muchísimo. Ojo, mi mundo de conciencia no idolatra, no venera, no adora a nadie, a ningún hombre, ni a un extraterrestre, nada con fenómeno no humano, porque se ve igual, somos iguales, simplemente estamos en un planeta con una experiencia, en este caso como humanos, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, pero ningún ser extraterrestre es superior a nosotros. Ojo, mi opinión, no creo, simplemente, imagínense yo un extraterrestre hablarle de fútbol, no sabe nada de fútbol, entonces él me puede ver como un dios del fútbol, yo soy mejor que él, tengo la experiencia que él, porque él no es de este plano, no es de esta realidad, no es del plano físico, nosotros sí. Entonces, por eso somos tan misteriosos, y igual nosotros nos intriga totalmente qué hacen ellos. Ellos comen, duermen, tienen relaciones sexuales, tienen hijos, trabajan. Hay que empezarse a preguntar muchísimas cosas y cuestionar. Entonces, esto es importante que se dimensiona, abre otro tema totalmente, el fenómeno no humano. Miren lo que te he dicho en 5 minutos, yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso. Un extraterrestre come y todo el mundo lo ve como un misterioso, como miedo, como que son dioses, como que son mejores, como que saben todo. No lo saben todo, simplemente están en otro plano, en otro planeta, en otra realidad, viviendo otra experiencia. Simplemente eso es todo. Eso es todo. Pueden tener mayor avance tecnológico, sí, pero tienen millones de años de luz más que nosotros. Pero a nivel espiritual habría que ver. Hay razas que también a nivel espiritual pueden ser un poco más avanzadas. Bueno, no me quiero expandir más. Hablo a veces demasiado, pero es porque estos temas me encantan, me fascinan. Sencilla, no tiene nada que ver con la jerarquía o con determinadas jerarquías. Y el Vaticano es determinada jerarquía. Dejamos a mi Dios favorito aparcado un poco ahí, porque cuanto más desea uno una cosa, menos se cumple, y cuanto menos la desea, más posibilidades tiene de que se cumpla. Esto fue lo que te pasó a ti cuando te plantearon hacer esa fantástica serie, Planeta Encantado. Retirarte un poco de la vida de la investigación pública, ¿no? Sí, yo estaba ya pensando en una posible retirada. Llevo muchos años, 30 años investigando, dando vueltas por el mundo, he dado muchísimas vueltas, creo que he vivido mucho y a nivel personal ya demasiado, más de lo que pueda imaginar una persona normal y corriente, ¿no? Y yo pensaba en retirarme y justo en esos momentos es cuando aparece este proyecto de una serie de televisión sobre grandes enigmas en el mundo. Yo me resistí, no quería hacerla, pero las circunstancias se fueron confabulando y reuniendo de tal manera que al final acepté. El destino con mayúscula te empujó. Sí, estaba escrito. Y ahora no me arrepiento. Creo que ha sido una aventura fantástica. Ojalá haya podido transmitir para el momento que se vea a la gente pues las sensaciones, las imágenes, los enigmas, por supuesto, los misterios. Pero más que los enigmas y los misterios, yo lo que he querido transmitir es que este planeta es bello y que está encantado. Aporto unos datos. Han sido más de año y medio de rodaje, de trabajo, 18 países, más de 600 localizaciones y recorrido más de 110.000 kilómetros, sin contar los interiores, porque obviamente no hay forma de contarlos. Pero si te parece, continuamos enseguida, pero vamos a ver un vídeo promocional de esta serie. ¿De acuerdo? Después de 42 libros escritos y 30 años de investigación, Juan José Benítez se ha decidido a saltar al mundo de la televisión. Así nace Planeta Encantado,
un ambicioso proyecto sobre los grandes misterios del mundo. Para su elaboración, el periodista y escritor ha recorrido más de 110.000 kilómetros, bebiendo directamente en las fuentes de 24 países, con un total de 600 localizaciones. ¿Sabía usted que el Sáhara fue un bello e inmenso jardín? ¿Sabía que en los actualmente agresivos desiertos de Libia y Argelia nació una remota y espléndida cultura de la que procede la actual Europa? ¿Sabía usted que la vida y palabras de Jesús de Nazaret fueron silenciadas y manipuladas? ¿Dónde se encuentra la enigmática y destructiva Arca de la Alianza? ¿Cuál fue el gran secreto de Colón? ¿Sabía usted de las formidables esferas de piedra de México y Costa Rica? ¿Por qué la NASA mintió en el proyecto Apolo? Planeta Encantado no es un proyecto como los demás. Planeta Encantado es una puerta abierta hacia lo más noble de la condición humana: la capacidad de soñar. Lo cierto es que se me ha puesto el vello de punta, con esta música y con estas imágenes extraordinarias. Pues me alegro mucho, porque creo que es una de las pocas o primeras veces que se da un avance de lo que es la serie de Planeta Encantado. Muy agradecido. Me imagino que habrá sido muchísimo trabajo, pero habrá sido muy hermoso, ¿verdad? Ha sido muy hermoso. Hombre, ahora ya no recuerdas casi los malos momentos, pero también los ha habido, y complicados y difíciles. Pero en general a mí me gusta quedarme siempre con lo positivo, que en definitiva es lo que cuenta, ¿no? Lo negativo, bueno, pues aprendes en su momento, pero se borra, se olvida. Y es una serie en la que yo he tenido la oportunidad de viajar a sitios que no conocía, a otros que sí, de desentrañar leyendas, historias, enigmas. Aquí se cuentan 13 historias, pero como puedes imaginar han surgido muchas más que están ahí en la nevera, en la reserva, quizás algún día los cuente. Te aproxima mucho también a la naturaleza del hombre, no solamente a los misterios. Por lo menos a mí, cuando estábamos en el país Dogon, en Mali, en el África Occidental, ver la miseria, la pobreza, la oscuridad de muchas de estas personas, pues te conmueve, ¿no? El interior. Entonces todo eso... Bien, perdonen, hago otra pausa. Planeta Encantado. Fraucedo decía Planeta Cárcel. Planeta Prisión. Yo creo que muchos, si no tienen suficiente dinero, por ejemplo como Mr. Big, que puede entrar a pirámides, no vamos a conocer jamás la historia de nuestros orígenes, de quiénes somos, inclusive todas de nuestros ancestros. Creo que este señor nos quiere mostrar al menos vestigios de lo que somos, de lo que es el planeta, de lo que nos ocultan, de lo que los medios tradicionales presentan. Ojo, yo no estoy en contra de nada de eso. Simplemente lo que quiero es que usted abra los ojos, que busque más allá de lo que inclusive sus ojos le presentan. Obviamente no todas las personas van a estar interesadas en conocer, en querer saber más en quiénes somos y poder expandir su conciencia
y su espíritu y su ser, y es porque es lo único que nos vamos a llevar. Usted puede tener toda la plata del mundo, puede conocer todos los planetas, todos los países, tener todos los carros, todas las casas que usted quiere, todas las mujeres que usted quiere, todo lo ego, todo el ego, todo lo que nos hace ser humanos, todo lo que es venir y tener una experiencia humana. Pero usted no puede evitar o no creer que no tiene un ser, un yo superior, un ser que va más allá de lo que es este estuche. Entonces, este señor nos muestra algo, inclusive acá en Costa Rica habla de estas esferas. Estas esferas no tienen una razón, no tienen una lógica acá, no va con lo que es el planeta. Y me orgullece que este señor se haya interesado en buscar eso. Y así hay un montón de enigmas y misterios y de cosas que no vamos a conocer. Y este señor nos está dando a conocer todo esto. Obviamente a la edad de este año, si usted obviamente le interesa y le gusta mucho lo que hace JJ Benítez, perdón, ya usted lo va a conocer, usted lo va a saber, todos los temas que él maneja. Y esto es importante, que nosotros busquemos, que lo hagamos, y por medio de este canal usted se puede dar cuenta. Es un canal pequeño, es un canal que tal vez no le muestra videos súper sorprendentes o no tiene una super edición, pero esto va más allá. Y yo le pido a usted que apoye estos canales alternativos, que se suscriba, que pueda comentar. Mira, estoy grabando con unos audífonos normales, corrientes, estoy grabando con mi celular y desde tal vez un lugar donde no hay una mejor calidad de audio, no hay una escenografía que esté montada y todo, pero hay un trasfondo de todo esto que lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación y con más allá de lo que es mi voz interior que quiere transmitirle. Y sé que hay un montón de canales así, muchísimos canales, y que todo esto a la larga, con el tiempo, con dedicación, se va a ver los resultados. Y yo le prometo a usted que yo estoy comprometido con eso, en poder crecer muchísimo lo que es en este canal y poder darle mucho más de lo que usted está viendo ahora. Pero eso se va a dar con el tiempo. Muchas personas desisten y dejan todo botado porque no tienen resultados. Si ustedes supieran la cantidad de comentarios a veces negativos, y esto que es un canal espiritual, donde habla de muchos misterios, de muchos enigmas, como lo que es este video, de muchas preguntas que no tienen respuesta, y es atacado. Inclusive alguna ocasión este canal lo quisieron eliminar, porque va en contra de lo que es la corriente tradicional. Entonces, pero vamos a seguir de pie, vamos a seguir luchando y trayéndoles cosas muy interesantes que yo sé que a usted le van a gustar. Contribuye a enriquecerte personalmente y luego a transmitir probablemente con más fuerza, ¿no? Además, tú has intentado en esta serie enganchar, como tú dices, por la nariz a las personas que no tienen ningún tipo de interés por los enigmas y los misterios. Sí, yo he intentado no solamente que las personas conozcan historias y leyendas que desde mi punto de vista son reales, no son inventadas ni fantásticas, sino además llevarles de la mano en el sentido de decirles, bueno, y además de contarles a usted la historia de los Togon, esa tribu de Mali que dice que hace aproximadamente 1000 años tuvo un contacto con seres del espacio, además quiero llevarle de la mano y que vea usted cómo es Mali, que es el país más pobre del mundo, más que Etiopía. Entonces, en ese aspecto yo he tratado de cuidarlo. Hay ciertas pinceladas de tipo antropológico, de viajes, de aventura y por supuesto de enigmas y de misterio, pero sobre todo ese conjunto lo que pretende es que la gente sueñe, que sepa que el mundo es un bello planeta, a pesar de las apariencias, que merece la pena vivir, que estamos en un mundo extraordinariamente bello, difícil, pero bello. Si te parece, nos vamos a adentrar un poco en esta serie con un capítulo, quizá es uno de los que más me gustan, porque está hecho en Argelia y más concretamente en Tassili.
Es un capítulo que tú has titulado Sáhara Azul, ¿no? Sí. ¿Qué ofreces en ese documental? Bueno, el Sáhara Azul en realidad son los 4 capítulos. Hay 4 capítulos que están engarzados, ¿no? enlazados, que son los únicos que están enlazados, que es el Anillo de Plata, Sáhara Azul, Sáhara Rojo y Escribamos de nuevo la historia. Sáhara Azul transcurre básicamente en el Tassili, en la meseta de Argelia, al sur de Argelia, 1800 metros de altura, desierto de piedra, muy fuerte, muy agresivo, y allí hay, que yo sepa, alrededor de 50.000 pinturas rupestres que tienen entre 5.000 y 10, 11, 9.000 años de antigüedad. Muchos de los espectadores de tu programa seguramente conocerán algunas de esas pinturas porque se hicieron muy famosas en los años 50 con uno de los... Tenemos preparadas unas imágenes que he rescatado de un documental por ahí perdido del mundo, de una expedición muy antigua al Tassili. Vamos a ir viendo esas imágenes mientras vamos hablando. Bien, pues lo que yo he intentado es llevarle al espectador a ese lugar, que es apasionante por sí mismo, difícil. No puedes subir en coche ni en todoterreno, tienes que subir andando y moverte andando en la meseta. Son 15-20 kilómetros diarios de marcha, con un calor importante, con peligro siempre de las serpientes y de los, de los araclanes, de los escorpiones, etc. Bueno, pues ahí, hace 8, 9.000 o 10.000 años, eso era un jardín. Aunque parezca mentira, aunque cueste mucho trabajo imaginarlo, porque es un desierto, repito, de piedra, hace unos 10.000 años, 12.000 años después de la última glaciación, ahí las condiciones climáticas, las condiciones del suelo, etcétera, hicieron que toda esa zona y prácticamente todo el Sáhara fuera un auténtico paraíso. Había los animales de la fauna tropical y subtropical más interesantes, y ahí vivió gente, en esa meseta, y pintaron muchas cosas. Pero lo cierto es que Henry Lott, el antropólogo francés y por el que conocemos estas pinturas, se quedó corto. Se quedó muy corto. Yo conozco prácticamente un centenar de pinturas que difundió Henry Lott, que son las muy conocidas, como son el gran dios marciano, etcétera. Esas pinturas, esos seres con enormes escafandras, con trajes hinchados, que claro, hace 8.000, 9.000 años no había posibilidad de imaginarlos. Pero además de esas 100 conocidas, hay miles de pinturas relacionadas con lo que yo entiendo que son astronaves, fenómeno ovni, astronautas, tripulantes. Secuencias de abducción. Secuencias de abducción. Hay una especialmente en la que aparecen 4 mujeres negras que están siendo arrastradas por un señor con una escafandra, y a su espalda, a la espalda de este individuo, hay un objeto de forma ovoide que está en el suelo, del que salen llamaradas. Claro, cuando se han analizado la datación de esas pinturas, se ve que la antigüedad es, repito, de 8, 9.000, 10.000 años. Lo que tú haces en este reportaje es primero mostrar las pinturas de escenas normales, que además tienen una fidelidad extraordinaria, ¿verdad, Juanjo? Sí, es uno de los detalles fundamentales para poder entender lo que pasó allí y lo que está pintado. Los artistas, los pintores de la Edad de Piedra, de hace 9.000 años, pintaban muy bien lo que veían. Entonces hay imágenes de animales, de jirafas, de vacas, etcétera, etcétera, con un detalle maravilloso. Se ven hasta las pestañas, las pezuñas. Es una gran fidelidad. Y eso significa, por lo menos para mí, que si esta gente pintaba con semejante fidelidad lo que veía a su alrededor, cuando pinta al lado de estas jirafas o de estos antílopes un señor con escafandra, con un cinturón, con botas, con guantes, donde se ven las arrugas del traje hinchado, con antenas, significa que lo estaba viendo, porque no se lo puede inventar. ¿Y esto qué significa? Que hace 8.000, 9.000 o 10.000 años descendieron unos seres que no eran humanos y se mezclaron con la gente de Tassili, de esa meseta. ¿Qué les enseñaron? Pues podemos sospechar o suponer muchas cosas. De ahí pasamos a el desierto de Libia, el capítulo titulado Sáhara Rojo, y allí te encuentras con una gran sorpresa. En el desierto del Cesat, en Aramet, en el suroeste de Libia, allí te encuentras una gran sorpresa. Unas figuras egipcias.
Sí, sí, sí. En el Mesac de Libia y en el propio Argelia y en otros muchos sitios hay unas pinturas y grabados. Los grabados son incluso más antiguos que las pinturas rupestres, donde lo que uno observa son egipcios, o al menos lo que nosotros entendemos como perfiles egipcios, como barcas egipcias, los famosos ureus, o las cobras que salen de la cabeza, carros auténticamente egipcios, con la indumentaria de los conductores egipcios. Pero claro, la antigüedad de esas pinturas es también de 8, 9.000 o 10.000 años. Y están a 2.000 o 3.000 kilómetros del Nilo. Y luego la cultura faraónica, según conocemos, comienza en el 4.500, ¿no? Antes de Cristo. Claro. Es decir, los primeros faraones, el primer faraón de la primera dinastía tiene aproximadamente 5.000 años. Y entonces no concuerda. Si ahí tengo yo unas pinturas de egipcios, entre comillas, que tienen 9.000 y 10.000 años y están a 3.000 kilómetros del río Nilo, significa que en ese lugar, en Libia, en Argelia, había una cultura que probablemente, que es lo que yo digo en el documental, emigró hacia el Nilo y hacia otras direcciones, otros lugares, cuando llega la desertización. La desertización llega hace aproximadamente 4.000 y pico años. Seguimos, perdona Juanjo, seguimos viendo imágenes de Tassili, ¿no? En Argelia. Eso es Yabaren. Yabaren. Es una de las zonas de la meseta de Tassili donde hay, repito, miles de pinturas. Lamentablemente el señor Henry Lord muchas de ellas las destruyó porque utilizaba unos calcos para llevarse las pinturas a París y lo que hacía era, al quitar el calco, arrastraba la pintura consigo, ¿no? Y muchas de ellas están lamentablemente destruidas. Pero bueno. ¿Te acuerdas, Juanjo, que yo te comentaba algo esta tarde sobre un ser ingrávido? Sí. Ese es el que vemos en pantalla. Sí, ese que hemos visto en pantalla. Estos son los que llaman los nadadores, que son individuos que están flotando en estado horizontal, con trajes extraños, en posiciones ingrávidas, y que, bueno, pues nadie sabe exactamente qué significan o qué representan. Pero cuando alguien está metido en el fenómeno OVNI, te das cuenta inmediatamente, ¿no? Que alguien está pintando algo que ha visto y que le llama mucho la atención. Yo incluso ahora tengo dudas de si realmente esto lo pudieron pintar los propios nativos, los naturales que había en el Tassili, o si fueron los propios astronautas quienes lo pintaron, por una razón muy simple. Porque lo que yo entiendo como el concepto de abstracción es extraordinariamente importante. Es decir, uno puede pintar lo que ve, pero hasta cierto punto, porque uno tiene que entender y comprender qué es una arruga. Y en un traje hinchado, para un señor de la edad de piedra, hace 8.000 o 10.000 años, el sentido de la arruga, o de un traje hinchado con cierre en las muñecas, no es fácil de entender. Nosotros sí lo entendemos, pero la capacidad de abstracción de esa persona es lo que a mí me entra en serias dudas. Por tanto, pienso como hipótesis de trabajo que a lo mejor quien lo pintó fueron los propios astronautas. Si estas pinturas tienen realmente 9.000 años de antigüedad, me imagino que los arqueólogos se pondrán muy nerviosos. Los arqueólogos se ponen muy nerviosos con muchísimas cosas. Ese es el gran dios marciano, el que estamos viendo ahora, que está muy destruido. ¿Qué opinan los arqueólogos de esto, Juanjo? Los arqueólogos no creen en el fenómeno OVNI. Evidentemente. En su mayoría. Hay excepciones. Entonces la mayoría pues prefieren no tocar el tema, prefieren no planteárselo. Hay cosas que no comprenden, y entre ellas está Tassili. Es decir, ¿cómo es posible que haya unas pinturas de 8.000, 9.000, 10.000 años o más que te están mostrando a seres que no tienen nada que ver con lo que habitualmente se supone que habitaban aquellas tierras? Es decir, seres en la edad de piedra con herramientas de hachas de piedra, etcétera, con taparrabos, y de pronto aparecen unos señores con trajes, con botas, con guantes, como he dicho antes. Claro, los arqueólogos dicen no es viable. Desde luego no es reciente porque es muy antiguo, las pinturas han sido datadas. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Se quedan mudos y no opinan, porque significaría perder su cátedra, su prestigio, etc.
¿Tú aportas análisis de esa antigüedad en el capítulo de la serie? Sí, no yo. Esos análisis están hechos hace mucho tiempo por diferentes universidades. Una de ellas, sobre todo la de Roma. Hay un profesor que ya murió hace bastante tiempo que ya hizo las dataciones con carbono 14. Y entonces está muy claro, entre 6.000 y 10.000 años. Puede que más. Hay dos capítulos. Uno es Escribamos de nuevo la historia y ese anillo de plata. En el anillo de plata lo que yo hago es contar una pequeña historia, muy resumida, de cómo encuentro este anillo, dónde lo encuentro y las características, digamos, extrañas que tiene. Cuando se hacen unas pruebas de termovisión con cámaras especiales del anillo, uno encuentra que tiene alrededor, que no se puede ver a simple vista, un halo de luz blanca, que nadie sabe de dónde viene ni cómo es posible que se pueda formar, porque ningún anillo tiene esa capacidad, y este la tiene. Y además está en un antiguo lenguaje bereber. Está en un lenguaje bereber que es además lenguaje binario, unos y ceros, 9 unos y 9 ceros intercalados, y es el lenguaje que yo me encontré en el Tassili, en las paredes, en las rocas. Un lenguaje tan antiguo como las propias pinturas. Porque recordemos que ese anillo lo encuentras tú buceando en el Mar Rojo, en la península del Sinaí, en el año 96, pero de ahí tú sacas unas coordenadas que dan como resultado Tassili. Exactamente. Entre otras investigaciones, una de ellas es llevar este lenguaje binario de unos y ceros a las computadoras, y alguien, aparentemente por casualidad, me dice, aquí hay unos números y esos números parecen unas coordenadas geográficas. Cuando las llevamos a los mapas sale Tassili. Y en Tassili es donde yo me encuentro este mismo lenguaje, en las rocas, grabado, junto a las pinturas de los astronautas. Vamos saltando de serie en serie. De ahí te vas a Estados Unidos. Haces un capítulo que lo titulas Mirlo Rojo y va dedicado a la NASA, a las mentiras de la NASA, especialmente a una. Sí, probablemente es un capítulo que a mí me ha costado caro. ¿Que te ha costado o que te costará? Que me ha costado caro. Bueno, nunca se sabe, me puede seguir costando más caro todavía, pero bueno. Pero yo entiendo que hay que ser valiente y que no son tiempos para andar con rodeos. Yo lo que hago es exponer en ese documental de 50 minutos lo que a mí me cuenta otra persona y lo que yo investigo hasta cierto punto, pero básicamente la información de Mirlo Rojo es lo que a mí me cuenta un militar norteamericano. Este hombre durante una serie de años me explica que lo que ocurrió en el proyecto Apolo, en la conquista de la Luna, no es lo que nos han contado. Y no es lo que están diciendo ahora los medios de comunicación, hoy o ayer o antes de ayer. Parece como una campaña orquestada, ¿eh? Sí, yo no tengo nada que ver con eso. Hago una pausa. Bueno, quiero que me disculpen si se escuchan sonidos, pero no, ya lo he dicho en otros videos, no puedo detenerme. Tengo que seguir según las condiciones que tengo. No me estoy quejando, más bien me insta a seguir más. Aquí a la par tengo un vecino que corta pelo, entonces pone música. A la otra casa es un taller de enderezado y de pintura. Y bueno, quiero que me disculpen, tal vez no son videos profesionales, no son videos con la mejor calidad que uno quisiera, pero es lo que tengo y no me quejo. Más bien con la vida que tengo y con las limitaciones que tal vez muchos tienen y se puedan identificar, es lo que lo hace impulsar a uno. Y no imagino cosas ni sueño cosas, son cosas que yo desde ya las estoy manifestando y las visualizo y creo que así va a ser, ¿verdad? No dependo totalmente de YouTube, tengo un trabajo convencional, tradicional, como cualquiera de ustedes, soy el de pie, pero en algún momento
Voy a dedicarme totalmente a lo que me apasiona y a lo que me gusta, que son todos estos temas. Inclusive poder hacer un podcast, poder traer personas de manera online, ir a otro país, entrevistar a otras personas, ir a los lugares enigmáticos, misteriosos, empezando por mi país. Y ya muchos tal vez lo hacen, no es nada nuevo, no es nada que otra persona no haga, pero es lo que me apasiona y es lo que me gusta. Este video no es para todos. Si has llegado hasta acá, quiero que te suscribas, quiero que apoyes el canal, quiero que escribas con respeto y si no estás de acuerdo, escríbelo con educación, con objetividad, con un raciocinio y como siempre digo, danos la información. Si no tenemos la información, dame las fuentes, dame la información, escríbeme. Y con estos videos quiero que también tengas la información. Mi mundo de conciencia es como una biblioteca donde usted puede acceder como tipo registros akáshicos y usted dice, bueno, aquí se habla de fenómeno humano, aquí se habla sobre espiritualidad, aquí se habla sobre Dios, aquí se habla sobre nuestro potencial humano. Yo se lo voy a clasificar. Se lo prometo que poco a poco, cuando vaya yo grabando y tenga esa amplia biblioteca, yo se lo voy a clasificar y se lo voy a ordenar. Esto va a ser de afirmaciones, esto va a ser de manifestación, esto va a ser sobre el aura, esto va a ser sobre clarividencia, esto va a ser sobre visión remota, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimo de qué hablar. Lo que yo quiero es que diga, no me dijeron, yo no sabía. Vea este señor. Este señor tiene todo ese tipo de información y todo ese tipo de documentales que también usted lo puede buscar y ahí usted va a tener las respuestas. Estamos en una era donde realmente sí se puede acceder a mucha información, a muchísima, muchísima información. Y enfocado a lo que es el viaje a la luna, a hoy quiero creer que muchos ya sabemos que eso fue un montaje, que no es real. Ahora, si eso que lo presentaron inclusive con televisión, con una llamada de aquí, de la Tierra a la Luna, ¿qué otro tipo de cosas? Se mencionó sobre lo que pasó sobre las gemelas. Recordemos que YouTube hay que hablar así porque si no te baja lo que es el video. Lo que pasó en el 2020. Entonces, si usted no abre los ojos, realmente usted no va a saber dónde está y con quiénes está y quiénes le quieren mostrar lo que es la verdad. Y la pregunta es aquí, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que usted percibe y lo que usted está viviendo. Punto. No hay más allá. Pero no permita que alguien venga a imponerle y contar lo que es la verdad. Y si JJ Benítez está diciendo esto, no, tampoco es que le vamos a creer o es él y no. Vuelvo a mencionar, investiguemos. Con NASA, te lo puedo asegurar. No tienes nómina con ellos, ¿no? No tengo nómina, al contrario, creo que no soy muy bien recibido, pero bueno. Lo que me cuenta a mí este señor, y que ahora repito, NASA está diciendo que es que quiere demostrar que se llegó a la Luna y se van a gastar no sé cuántos miles de dólares en demostrar que es verdad que se llegó a la Luna. Y yo, en mi hilo rojo, lo que digo es que sí se llegó a la Luna, pero pasaron cosas que no nos han contado. Hay una especial sorpresa en ese documental. Hay una especial sorpresa que espero que la gente le deje un poco pensativa. Juanjo, tenemos que irnos a publicidad. De ahí saltaríamos ya a México, a Costa Rica, a ver y filmar y fotografiar esferas, unas esferas de piedra. Sí, las esferas de nadie. Las esferas de nadie son unas gigantescas esferas de piedra, algunas de hasta 5 metros de diámetro, que hay en la Sierra de Ameca, al este de México, y luego en las selvas de Costa Rica. Que por cierto, ahí casi te cuesta la mano, ¿no? Me costó prácticamente la mano derecha, casi, bueno, afortunadamente la muevo. Tuve un simple accidente en la selva, alguien me dio con un machete enorme y perdí el tendón extensor. Pero me operaron allí mismo en San José y parece ser que afortunadamente pues he recuperado la movilidad. Pero fue también un susto importante. Después la isla del fin del mundo, Pascua. la isla de Pascua.
Sí. En Pascua hay más de 2000 libros escritos sobre Pascua. Cierto. Hay cientos de documentales. Entonces yo me pregunté, ¿por qué tengo que rodar en la isla de Pascua? Y había algo, el instinto otra vez, que me dijo, tienes que ir. No solamente por la belleza de la isla y de lo que contiene. Entonces me puse a darle vueltas, a pensar, a estudiar, y me di cuenta de que la historia como tal del principio de la primera migración humana a la isla no se había contado, creo yo, en imágenes lo suficientemente bien. O por lo menos no se había contado incluso. A niveles de textos y de científicos hay mucho escrito, pero a nivel popular, de divulgación, de televisión, estaba medianamente, creo yo, contado. Pero en síntesis, Juanjo, de Pascua saltábamos a el Perú. En Perú haces unas cosas muy bonitas, hay unas extracciones de piedras en un lugar. Bueno, cuéntalo si quieres. Sí, nos llevamos una gran sorpresa. En el Perú yo quise rendir un pequeño homenaje al doctor Javier Cabrera de Arquea, que es un señor que estuvo investigando y luchando prácticamente en solitario por unas famosas piedras grabadas de Ica, toda una biblioteca en piedra, muy complicada. Y yo quise rendir un pequeño homenaje a su memoria. Él había muerto pocos días antes de llegar nosotros al Perú, y conseguí que los indios de la zona de Ica, del Cucaje, ante mi sorpresa, me llevaran al desierto donde supuestamente estaban siendo extraídas esas piedras grabadas. Jamás había estado un periodista, ni había filmado nunca, ni fotografiado la extracción de... Que yo sepa, puede que haya habido algo. Yo ahora no me atrevo a decirte que soy el primero, pero desde luego muy pocos han podido hacer lo que hicimos nosotros, que fue estar con los indios extrayendo en uno de los cerros, y salieron a razón de una cada 10 minutos, piedras grabadas. Entonces yo me llevé una gran sorpresa. Hombre, siempre cabe la posibilidad de que los indios las pudieran ocultar, que las grabaran ellos y que luego las ocultaran. Bueno, pero ahí estamos, ese es el enigma y el misterio. De ahí saltamos a Francia, Italia, un obligado reportaje a la Sábana Santa de Turín, con especiales sorpresas también. Sí, yo quise también que no estuviera el tema de la Sábana Santa, que no estuviera fuera, porque creo que se ha hecho un mal servicio, especialmente en algunos medios de comunicación, a raíz sobre todo del carbono 14, que decía que era un lienzo del siglo XIII, siglo XIV. Y yo intento que la gente vea por sí misma que esto no es cierto, que el lienzo, que la Sábana Santa es auténtica, que es del siglo I. Y de ahí ya a la gran sorpresa de todas, y aquí tenemos que resumirlo en titulares. El reportaje se llama Los Señores del Agua, en Mali, en el país Dogon. Los antropólogos franceses, Dieterlen y Griol, se quedaron cortos también. Sí. La historia no es tan bonita. La historia que nos cuentan estos antropólogos franceses prácticamente en 1931 a 1946, en los viajes que ellos hacen a lo que se llamaban entonces los antiguos países del Sudán, es que hay una tribu, que es la tribu Dogon, o el país Dogon, al este de Mali, que son gente analfabeta, sin ninguna cultura, prácticamente viven casi, no digo en la edad de piedra, pero casi, muy aislados. Y estos señores le cuentan a estos antropólogos franceses, especialmente a Marcel Griol, que bueno, hace mucho tiempo, más o menos yo he podido calcular que unos 1000 años, hace 1000 años, bajan unos seres, establecen contacto con ellos, les enseñan una serie de cosas, dicen que vienen de la estrella Sirio, son gente, repito, analfabeta, que no tienen ninguna posibilidad de tener cultura, por lo menos la cultura de Occidente, no tienen sistemas ópticos, ni telescopios, ni nada parecido, y sin embargo conocían la existencia de Sirio B, por supuesto de Sirio B y de Sirio C, con sus órbitas, su densidad, bueno, una serie de datos. Sirio C descubierta hace 6-7 años. 1995. Bueno, yo profundizo, hablo con ellos, me voy a las aldeas, hablo con los Dogon, y Marcel Griol me doy cuenta de que no contó toda la verdad. Hay una serie de cosas terroríficas de ese encuentro con los hombres peces. Parece ser, según los describen los Dogon, eran mitad hombres y de la cintura para abajo tenían una gran cola de pescado. Esto te lo contaban los sabios en la Toguna, en la Casa de la Palabra. Sí, yo estuve recorriendo las aldeas, estuve 2 veces en Mali y en todos prácticamente coincidían. La Casa de la Palabra, que es
una especie de santuario que ellos construyen siguiendo las indicaciones también de los hombres peces, con 8 columnas, a 1 metro 10 de altura está el techo, precisamente para que todas las discusiones, puesto que están sentados, transcurran en paz. Si te fijas, la gente se pelea de pie, nunca sentados. Entonces, hay una serie de información que les van proporcionando, que son muy interesantes, muy curiosas, pero hay una de las cosas más dramáticas, que repito, no lo contó Marcel Griol, y es que estos seres del espacio, supuestamente de Sirio, terminan matando a cientos de Dogon. O sea que entre col y col, cientos de asesinatos. Cientos de asesinatos, además les extraen la sangre. ¿Cómo lo hacen? Ellos me contaban que les introducían algo por la nariz, no sabemos si dedos, si algún aparato o si algún tipo de lengua bífida, y los mataban. ¿Hay un cierto paralelismo con el mal llamado chupacabras? Sí, las descripciones que ellos me hacían de estos seres es que tenían también los ojos rojos que proyectaban una luz. Un haz de luz, ¿no? Un haz de luz, exactamente igual que las descripciones del siglo XX y XXI, con la capacidad de transformarse, de inmovilizar a las personas y sobre todo de la extracción de la sangre. Claro. Yo, si quieres, Juanjo, te propongo para un próximo programa hablar exclusivamente del fenómeno OVNI, si quieres, y sobre este asunto, el de Mali, porque ahí hay mucho que hablar. Y terminamos con un obligado reportaje a tu socio, a Jesús de Nazaret. Pues me parece muy bien. Hiciste un reportaje, ¿no? Sí, quizás también uno de los más duros, de los más comprometidos. No sé por qué, el instinto me decía que también era interesante rodar en Israel, rodar en Jordania y mostrarle a la gente pues algunos de los pasajes que desde mi punto de vista están manipulados, tergiversados, censurados y silenciados en los evangelios sobre todo. Desde el momento del nacimiento, que yo creo que no es correcto, no nació en Navidad, no nació en el año cero no existe. ¿Nació en el mes de agosto? Probablemente nació el 21 de agosto, que es un aniversario que tú sabes muy bien que yo celebro, que debo ser de los pocos que celebra 2 veces la Navidad. Y nació en el año -7 seguramente, el año 0 es un invento, es un error, mejor dicho, de la Iglesia Católica, involuntario en este caso. Y luego pues he continuado con la estrella de Belén, con el niño perdido y hallado en el templo, que jamás estuvo perdido, con su vida pública, con los viajes que probablemente hizo. Una cueva en Jordania. Una cueva en Jordania, digamos que es uno de los de mis grandes satisfacciones, porque han sido probablemente, en fin, no sirve para mucho, pero es uno de mis grandes descubrimientos, ¿no? En el norte de Jordania, a 4 o 5 kilómetros del río Jordán, hay una cueva donde parece ser que Jesús se retiró después del bautismo. Jesús se bautiza en el Jordán y se aleja al desierto. ¿40 días y 40 noches? 40 días y 40 noches, pero no en el desierto, sino en unas colinas llenas de olivos, donde había una cueva, donde hay una cueva, donde él vivió, sencillamente. Muy cerca había una aldea que le suministraban el alimento. Como puedes imaginar, 40 días sin comer no lo resiste prácticamente nadie. Entonces, lo del ayuno es un cuento chino. Jesús no ayunó para nada, se alimentó exactamente igual que los demás y se dedicó a cosas más importantes, como era la capacidad de decidir o de planificar o de planear su inminente vida pública. Antes de dar paso a las llamadas y las posibles consultas del público, ¿cuándo abres nuevamente la cuadra? Pues estaba previsto para este año que viene, en fin, pero parece ser que tu jefe tiene otros planes. Entonces, yo espero poder terminar lo más pronto posible. Lo más pronto posible significa el año que viene, pues ojalá. ¿Quieres contarme algo sobre Caballo de Troya que no hayas dicho nunca? Hay cosas que no he dicho nunca, pero que tampoco te las puedo contar a ti, a pesar de que eres un buen amigo. ¿Para cuándo entonces la 7ª parte de Caballo de Troya? Pues ya es que no sé, porque yo pensaba, repito, haberlo sacado en el 2003.
pero no sé si lo voy a tener para el 2003. Es que no me atrevo ya a hacer pronósticos. Pero espero que pronto, entre otras razones porque no quiero dejar pasar tantos años, ¿no? No fundó ninguna iglesia, ¿verdad? Yo lo que me gustaría, Luis, es que la gente pensara que estoy dando una opinión personal. Yo no me canso de repetirlo, porque puedo estar equivocado. Personalmente, íntimamente, después de haber estudiado a fondo la vida de Jesús de Nazaret, como probablemente lo han hecho muy pocas personas, estoy convencido y seguro, a nivel personal, de que Jesús de Nazaret no pudo fundar ninguna iglesia ni ninguna institución, porque no era su estilo, porque automáticamente hubiera dejado fuera a miles o millones de personas que no comparten esa institución o viven en otro sitio donde jamás la van a compartir. Entonces, es no saber o no entender cómo era ese gran hombre y ese gran Dios. Era un ser con un enorme respeto por la libertad de los demás, por la libertad de ideas, de pensamiento y por la tolerancia. Nunca podría haber instituido una historia, una institución que margina. Nunca podría haber fundado una institución que prohíbe. Jesús nunca prohibió nada. Jamás. Prohibía Yahvé. Él no. Al contrario. Y si te fijas, las instituciones, sea la Iglesia Católica, las cristianas, cualquiera, me da lo mismo, son exactamente iguales todas. No se corresponden con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús está enterrado. ¿Te emociona hablar de él, eh? Me emociona todavía porque yo he llegado a tener un especial cariño por él, quizás a base de estudiarlo, de perseguirlo, de investigarlo y de otras cosas. Entonces hay una especie de compenetración profunda con él. Y fíjate qué curioso, que yo a veces me da pena porque me olvido de él en beneficio del número uno, que entiendo que es el gran olvidado. Hoy ninguna iglesia habla del número uno. Hablan de Jesús, que me parece muy bien. Pero Jesús es una vía. Él lo dijo. Yo soy el camino. ¿Cuál es tu secreto? ¿Le pides cosas? No. Yo hace mucho tiempo que no pido. El secreto entonces es no pedir. El secreto es no pedir cosas materiales. Es una pérdida de tiempo. Y además, te lo digo por experiencia, lo que hay que pedir es información. Cuando uno no sabe una cosa, hay que intentar que le respondan. Información, respuestas, información. ¿Señales? Señales. Para mí son importantísimas. Que por cierto, ¿has visto la película? Sí, la he visto. ¿Y qué te ha parecido? Lamentable. Cabreado. Me enfadé mucho. Mi hijo Iván me lo advirtió. Me dijo, no vayas a verla que te vas a enfadar. Y creo que tú también me lo comentaste. Sí, te lo dije. Técnicamente yo no tengo ninguna, desde el punto de vista cinematográfico yo creo que está bien, es muy digna, pero desde el punto de vista del mensaje interno, los seres no humanos, los extraterrestres no son así, ni tienen nada que ver con eso. Es decir, a mí me da la sensación de que hay como una orquestación a nivel de grandes potencias, no lo sé, para ir concienciando a la humanidad de que esos seres existen, pero además son un peligro. Y eso es falso. No son un peligro, porque si lo fueran, estaríamos vendidos ya. Claro. Los ovnis vuelven a la palestra informativa. En esta última semana... Yo creo que nunca se han ido. Lo que ocurre es que los medios de comunicación están en otra historia, no se hacen eco de las noticias que hay a diario, y tú lo sabes muy bien. Pero bueno, de vez en cuando no hay más remedio, porque ya son películas tan aparatosas y noticias tan escandalosas que no se pueden ocultar. ¿Tú crees que sigues creyendo que lo tuyo sigue siendo pintar? Sí. Es más, a raíz de este amargo trance, yo me he replanteado el retirarme y pintar. Pero claro, yo tampoco puedo olvidar que a la puerta del quirófano yo hablé con tu jefe y le dije, ¿te parece bien un plazo para acabar lo que está sin terminar?
Y yo entendí que dijo que sí, por tanto tengo que cumplir. ¿Cómo va el Club de la Mágica Fe? Pues supongo que bien. Hay mucha gente que despierta, que se va dando cuenta de que la vida no es lo que nos han contado, que es algo mucho mejor. Y siguen escribiendo mucha gente incluso me preguntan ingenuamente que dónde sacan el carné, ¿no? Para el club. Y bueno, pues les tengo que explicar que no, que es el carné ya lo llevan dentro, ¿no? ¿Cuál será el próximo destino de Juan José Benítez? Pues de momento recuperar las fuerzas, ¿eh? Tengo muchas investigaciones pendientes, espero continuar, pero vamos a tomárnoslo con calma. ¿Va un próximo programa sobre el tema OVNI? Bueno, si tu jefe quiere, sí. Muchísimas gracias por este hermoso encuentro. Gracias a ti, muy amable. Muchas gracias, Juanjo. Bien, muchísimas gracias a todos por llegar al final de este video. Bueno, muchísimas gracias a todos por llegar al final de este video. Espero te haya sido de mucho interés, que hayas sacado muchísimos temas. Si eres seguidor de JJ Benítez, pues de seguro ya lo has visto. Si no, si es primera vez o si te hizo recordar, si te hizo sentir muchas cosas, pues a buena hora. Voy a tratar de buscar más videos como este de JJ Benítez, que es muy completo, de muchos temas amplios, temas que no pasan de moda, temas que siempre, inclusive a hoy en la actualidad, eh, se siguen viendo, se siguen tocando, que aún no sabemos todo, no lo sabemos todo. Quiero que te suscribas, que apoyes este tipo de canales. Acá en Costa Rica estamos en la época de lluvia, estamos ya en invierno, ya entró el invierno, entonces hay lluvia. Por si la llegaras a escuchar de fondo, más aparte todo lo que te explicaba anteriormente. Quiero hacerte una invitación. Si tienes algún tema, alguna experiencia que quisieras que la contemos, algún tipo de entrevista cercana a donde yo vivo, que pudiéramos coordinar, con todo gusto, puedes escribirme a mimundodeconciencia@outlook.com, o bien si lo quieres dejar en los comentarios, de alguna manera los podemos contactar. Igual yo siempre coloco mis redes sociales, lo que es en este caso Instagram. Me puedes enviar un DM por Instagram o por TikTok. Bien, bien, no queda más que decir. Nos estaremos viendo muy pronto. Estaremos realizando más investigaciones y de temas interesantes como este. Y ya para finalizar, me despido. Recuerda que Mi Mundo de Conciencia es un canal donde te acompaña en tu despertar, y conviértete en lo que crees. Chao.